Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Vida Nueva Neza. Es un placer el poder estar aquí, es una bendición el poder verles porque sé que hasta ahorita los ha ayudado el Señor y me plazco de verdad en estar aquí con ustedes, viéndolos, sabiendo que Dios los ha guardado. Antes de iniciar yo quiero preguntarles, ¿a cuántos de nosotros nos gusta la disciplina? Porque la disciplina es como que suena a castigo, como que suena a reprensión, ¿no? Pero ¿a cuántos de nosotros como padres, como hijos, nos gustará la disciplina? ¿Seremos disciplinados o no seremos disciplinados? Pero déjame decirte que vamos a ver un poco de la disciplina de Dios. Cuando Dios te disciplina, ese es el tema de esta semana, de esta reunión, cuando Dios te disciplina. Y vamos a ver cómo, lejos de pensar que Dios se levanta contra nosotros para hacernos un mal, debemos de reconocer que lo que Él hace, lo hace como un padre. ¿Cuántos de nosotros padres no disciplinamos a nuestros hijos? Y creo que lo hacemos por un bien para ellos. Pues así, déjenme decirles que yo doy muchas gracias a Dios porque nos disciplina. ¿Y por qué doy gracias a Dios? Porque nos disciplina. Es que, pastor, te gusta ser disciplinado, te gusta ser castigado, te gusta ser azotado. No. Porque eso, si nosotros somos disciplinados por Dios, déjame decirte que esa es una garantía para nosotros como creyentes de nuestro Señor. ¿Garantía de qué? Garantía de que somos sus hijos. Es una manera de comprobar que somos sus hijos, porque solamente Dios va a disciplinar ¿a quiénes? A sus hijos, a nadie más. Si Dios te está disciplinando es porque eres hijo de Dios. Y ese es, digo, wow, qué hermoso que esa es una bendición, porque eso me deja claro que Dios es mi Padre. Y vamos a estar viendo lo que es la disciplina de Dios. No lo vamos a ver como algo que malo, sino vamos a enfatizar el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué Él nos ama? ¿Por qué nos disciplina? ¿Y por qué debemos ser disciplinados? ¿Y para qué debemos de ser nosotros disciplinados? Y creo que es un tema importante que nosotros tenemos que estudiar. Es un tema importante que nosotros tenemos que ver, porque siempre hay una finalidad, siempre hay un propósito en lo que Dios hace con nosotros. Aunque a veces nos duele, aunque a veces nos da, pues nos hace sentir mal, dolor, tristeza, pero es Dios. Y nada más porque Él es Dios. Y porque Él nos ama, y nos ama porque somos hijos, tenemos que estar contentos por la disciplina. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12, del versículo 5. Vamos a leer del 5 al 11. Y nos ponemos sobre nuestros pies. ¿Todos traen Biblia? A ver, levante su Biblia. ¿Todos traemos Biblias? ¿Sí? Imagínese que usted va a su trabajo y tiene que usar guantes de seguridad porque se puede usted dar toques y botas de seguridad, y no lleva botas ni guantes. ¿Qué cree que le diga el patrón? Pues tenemos que estar preparados para donde vamos y hacer lo que estamos haciendo. Y en el trabajo es una disciplina que nosotros obedezcamos las instrucciones que se nos dan. ¿Para qué? Para no correr riesgos. Vamos a leer del versículo 5 al 11 en el libro de Hebreos, y dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pido y te ruego, Señor, que hables a través del Espíritu. Que tu palabra, Señor, entre al corazón y cambie y transforme, Señor, nuestra manera de vivir. Yo solamente instrumento para compartir tu palabra, Señor. Te pido y te ruego que quites todo aquello que me estorbe para compartirla, Señor. Que todo pensamiento humano, Señor, sea vano en mí, y que tú hables a través de tu palabra, que tu pueblo pueda ser edificado a través de ella. Pongo en tus manos este servicio, Señor, y quita todo aquello que nos distrae para que podamos, Señor, aprovechar este tiempo en el que tú hablas a través de tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. 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 No ocupes lugares, mi hermano. Cuando hablamos de disciplina, como que no nos parece mucho, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta que nos disciplinen, o que nos digan, o que nos llamen la atención? Yo creo que es algo que no apetecemos, no nos gusta. Pero dice el versículo 12:5, ya habéis olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige. Como a hijos se nos dirige. La disciplina de Dios nos identifica como hijos de Dios. Y ese es un punto muy importante. La disciplina de Dios nos identifica como hijos de Dios. A pesar de que la palabra disciplina normalmente suena muy severo, suena muy fuerte, pero en realidad es como una especie de castigo, hermano. Pero trata más que nada, trata con el corazón de tu hijo, con el corazón del hijo. Esa es la disciplina. Tratar con el corazón del hijo. Y hay algo importante que me da gusto aquí, porque dice aquí que si Él nos disciplina es porque somos sus hijos. Yo no sé si aquí todos seamos hijos de Dios. Podemos decir que sí. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, vamos a tener que pasar por disciplina. Pero esa es una realidad. Esa es una gran realidad. Ya habéis olvidado la exhortación, dice el versículo. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es una palabra que más que nada sea una palabra brusca, es una palabra de ánimo, de consuelo. Aquí se le está hablando a los judíos porque ellos estaban tristes, porque ellos estaban sintiéndose mal, porque ellos sentían y pensaban que en esos tiempos difíciles, ¿qué estaba pasando? Porque Dios estaba tratando con ellos, pero ellos se habían olvidado de esa disciplina del Señor. Los judíos decían, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos que sufrir? Ellos se habían olvidado de esa disciplina del Señor. Pero más que nada, el exhortar es motivarlos, como cuando decimos, hermanos, vamos a ir al asilo el día sábado, que por cierto, doy gracias a Dios porque el día sábado se fue al asilo y fue de grande bendición para las personas mayores de edad, como también para el grupo que fue. Yo doy gracias a Dios por sus vidas, por el esfuerzo que todos ellos hacen por ir. Pero más que nada, la exhortación es una palabra de motivación. Te exhorto a orar, vamos a orar. Te exhorto a venir los domingos, vamos a venir los domingos. Más que nada, la exhortación es una palabra que nos debe de llenar de motivación. Dice la exhortación que como a hijos se nos dirige. Y esta es una cita de Proverbios 3, 11 y 12. Quisiera que alguien lo leyera. No sé si lo puede poner Guillermo. ¿Le puede dar lectura, Manuel? Proverbios 3, 11 y 12. Desde ahí, de donde está, a ver si está en la pantalla. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Amén. La disciplina de Dios nunca debe ser tomada como una señal de rechazo. No podemos menospreciarla. Muchas veces menospreciamos la disciplina del Señor, la tomamos con ligereza. Ay, no sé qué está pasando, pero no le damos importancia. Tenemos que reconocer cuando realmente está pasando algo en nuestras vidas que no es normal. Reconocer si es la disciplina del Señor y dejar de pensar, no pasa nada, esto pasará. No, hay que saber, pedirle a Dios que nos enseñe, que nos diga, que nos dirija qué es lo que está pasando, cómo está pasando, porque es importante que nosotros entendamos que estamos siendo disciplinados por el Señor.
Y esto es algo muy importante y muy serio, porque el Señor quiere tratar con sus hijos y de esa manera el Señor trata con nosotros. Él trata de muchas maneras diferentes para disciplinarnos, pero nosotros debemos soportar esa disciplina como creyentes. Aunque no nos guste, porque ¿quién le gusta ser disciplinado? Yo creo que a nadie. Yo creo que cuando a mí me llaman la atención, yo me molesto. O cuando a alguien de ustedes le llama la atención, nos molestamos. Pero es importante que haya disciplina en nosotros, pero también que el Señor nos discipline a nosotros, porque esa es una garantía de que somos hijos de Dios. ¿A quién le gusta la disciplina? Yo creo que a nadie. La disciplina es como una medicina. Es como, por ejemplo, los niños. Cuando son niños, hay medicinas que ahora vienen de sabores, de naranja, de fresa, y les gusta mucho. Y les va a dar su medicina y les gusta mucho. Pero también hay medicinas que no les gustan, que le causan vómito, que les causan descontento, o inyecciones que sufren y no les gustan. Pero la finalidad es para curar algo. Va a doler, pero es con un objetivo de que estén bien, de que estén sanos. La disciplina como hijos de Dios muchas veces nos duele. Hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay aflicción. Muchas cosas nos duele. Pero ¿sabes qué? Pero debemos tener contentamiento, saber que esto viene de Dios. La disciplina no nos gusta. ¿Y sabes por qué no nos gusta? Porque muchas veces toca nuestro dinero, toca nuestra salud, nuestro entorno, nuestros gustos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos gusta? Porque verdaderamente nosotros somos duros y debemos de ser doblados a través de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no nos doblamos tan fácilmente, no nos humillamos con facilidad delante de Dios. No es que una pequeña brisa nos llegue y nos vamos a humillar y nos vamos a arrepentir de la dureza de nuestro corazón. No es cierto. El Señor muchas veces tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. A mí el Señor me ha disciplinado muchas veces. ¿Por qué? Por la dureza de mi corazón. A veces no nos damos cuenta, pero es importante que cambiemos nuestra manera de actuar. Porque a veces somos nosotros muy tercos. Somos como ese pueblo de Dios al que llamó duros de cerviz. Y necesitamos nosotros trato duro para corazones duros, porque de otra manera no lo hacemos, porque cuando Dios te habla con lazos de amor, de verdad nos vamos, nos retiramos, no hacemos caso. Y cuando el Señor nos disciplina, es cuando de verdad nos hace sumirnos, humillarnos delante de Él. Ese pueblo que tantas maravillas vio, que tantos milagros corroboró y vio, estuvo presente, y eran duros de corazón, duros de servicio, no entendían. Y el Señor tuvo que disciplinar a ese pueblo. Y dolió, claro que dolió. Y dice la palabra, no desmayes cuando eres reprendido. No te angusties, no te aflijas, porque el Señor al que disciplina, dice ahí, al que disciplina, ama. Si tú estás siendo disciplinado por Dios, lejos de ponerte triste o lejos de pensar que Dios no te quiere, aprende que Dios te ama. ¿Por qué? Porque la disciplina es una señal de que Dios está contigo, de que Dios está tratando contigo. Y dice que y azota. Esta palabra suena a golpes, a represión física o a castigo o a una vara. Pero déjame decirte que a veces es necesario que Dios lo haga con nosotros. Cuando un niño ve a un padre con una vara y va con él porque sabe que hizo algo, ¿al niño se pondrá contento? Y la respuesta es no. Claro que no se pone contento. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a pasar, sabe lo que se espera. Pero así somos nosotros. El Señor a veces nos tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dice, azota a todo aquel que recibe como hijo. Y si usted es hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar tarde que temprano, lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque es su hijo. Les pregunto una cosa. ¿Alguno de ustedes, padres o hijos, ha visto que su papá va y le pone unos cinturonazos al hijo del vecino porque hizo algo malo? ¿O al hijo del tío o al hijo del maestro? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que disciplina? El padre. ¿A quién? A sus hijos. Padre, tenemos la obligación de disciplinar a nuestros hijos como Dios nos disciplina a nosotros. Dios nos disciplina a nosotros.
Y eso no debe desanimarnos, ni vamos a tirar la toalla por pasar momentos de disciplina. ¿Por qué? Porque es una señal de que soy hijo de Dios, porque Dios no trata con los inconversos, no disciplina a los inconversos. Dios no disciplina a los inconversos, los deja que se hundan en sus vanidades. Pero a los que son sus hijos, a ellos sí disciplina. Y déjame decirte una cosa, el Señor nos disciplina por una cuestión, para nuestra corrección. ¿Por qué disciplinas tú a su hijo? Para que él haga las cosas correctamente. Así es Dios con nosotros. A través de la disciplina, Él nos va corrigiendo. Y vamos a sufrir. La disciplina implica sufrimiento. No va a ser sencillo, no va a ser agradable, pero es para nuestra corrección, para que nosotros entendamos, para que nosotros cambiemos, para moldearnos, para transformarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando nos disciplina, para tratar con nuestro corazón. Y vamos a tener que sufrir en ese proceso, así como con los hijos, cuando los disciplinamos. A veces yo creo que a los padres nos duele más cuando disciplinamos a los hijos que a los propios hijos. Pero es algo que tenemos que hacer, padres. Y cuando somos disciplinados, viendo la palabra de Dios, debemos de saber que cuando somos disciplinados somos bienaventurados, dichosos. Debemos estar agradecidos. Pastor, pero ¿cómo estar agradecidos por sufrir, por pasar problemas, situaciones difíciles? Quiero que ponga a Guillermo, por favor, en Job, capítulo 5, versículo 17. A través de la historia bíblica, Dios disciplinó, corrigió a muchos hombres. A muchos hombres. ¿Qué dice Job 5:17? ¿Es ahí? Dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Wow, qué malo es nuestro Dios, ¿verdad? Wow. Por tanto, ¿qué dice? No menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Te acuerdan qué pasó Job? ¿Qué le decían sus amigos? Lo criticaban, le decían, no, mira, estás mal, estás en pecado, húndete. Ellos no entendían, ni el mismo Job en su momento entendía qué estaba pasando, pero el Señor lo estaba disciplinando a Job. De hecho, su esposa le decía, ya renuncia de tu Dios y muérete ya. ¿Para qué tanto estás sufriendo? ¿Qué estaba pasando? Dios estaba tratando con él. Y mira, dice ahí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¡Wow! ¿Cómo es a quien Dios castiga? Bienaventurado. ¿Por qué? Porque está corrigiendo, está tratando con su corazón, lo está corrigiendo, lo está metiendo al camino. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y porque lo ama. Porque Dios ama a sus hijos. Entonces, algo que nosotros debemos de saber, que la disciplina tiene que ser con nosotros como hijos de Dios y también tiene que ser con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Cuando nosotros somos disciplinados, debemos de descansar en ese sentir, en las manos de Dios, porque es un Padre que está tratando con nosotros. Yo no sé a veces cómo pasa, a veces la disciplina del Señor es muy variada, pero mira lo que dice el Salmo 94:12. Salmo 94:12. Y nos vuelve a decir algo. Bienaventurado ¿quién? Al hombre a quien ¿qué? Tú corriges y en tu ley lo instruyes. Wow, entonces somos bienaventurados cuando el Señor nos corrige. Somos bienaventurados, eso significa feliz, doblemente feliz, dichosos, afortunados, bendecidos. ¿Quién? Al hombre que Dios corrige, al hombre que Dios instruye en su camino. Porque usted cree que Dios va a perder el tiempo con alguien que no es su hijo. ¿Usted cree que va a perder tiempo con alguien que no entiende? Porque el Señor hace su obra perfecta y agradable, pero lo hace con un propósito. Él no va a perder su tiempo. Tal vez nosotros sí lo perdemos cuando vamos con alguien y estamos diciéndole y tratando de corregirlo y no hace nada, no cambia, es vano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses. Pero Dios no va a perder el tiempo con alguien que no es hijo. Cuando Dios trata con un hijo, no es para perder el tiempo, siempre es con un propósito y Él cumple ese propósito. Y es por eso que debe de llenarnos de dicha el saber que Dios, muchas veces Dios está corrigiéndonos, que Dios está ejerciendo una disciplina con nosotros. Claro que no te ríes porque Dios te está disciplinando, porque te corrige.
Porque te corrige cuando pecas, te corrige cuando tienes fallas. Como un padre corrige o debe de corregir cuando su hijo hace cosas incorrectas. Padre, ¿estaremos corrigiendo nosotros a nuestros hijos? Dios nos corrige porque siempre quiere hacer algo con nosotros. Él quiere que nosotros estemos haciendo su voluntad. Y Él está trabajando en el corazón cuando nos corrige. Él está transformándonos, perfeccionando su obra. Porque si no, imagínate, si Él no nos corrigiera, ¿qué pasaría con nosotros? Pero Él vuelve a corregirnos, a disciplinarnos, porque Él quiere tratar en tu corazón, en tu vida. Y eso nos debe de llenar de gozo y de alegría cuando nosotros somos corregidos por el Señor, pero tenemos que tener discernimiento cuando realmente estamos siendo corregidos por el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar gozosos? Porque Dios está haciendo una obra, nos está perfeccionando en su obra. Y un punto muy importante es que la disciplina no busca matarnos, porque dices, pues wow, me voy a morir por esto. No. Salmo 118, mira lo que dice. El salmista David fue un hombre que pasó en la historia, pasa muchas cosas. A veces es bueno que cuando leemos los salmos, veamos la historia, el contexto donde pasa, por qué pasa. Y el salmista David pasó por muchas cosas fuertes, tremendas. Él fue disciplinado por Dios. Mira lo que dice aquí. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó, ¿qué? A la muerte. Dios te va a disciplinar, Dios te va a reprender, Dios te va a azotar, no sé cuándo, no sé cómo, no sé, o tal vez ya lo está haciendo, porque hay muchas cosas que cambiar en nosotros, hay muchas cosas que transformar en nosotros, y Él nos está puliendo, Él nos está transformando, Él nos pasa disciplina, porque Él quiere que nosotros estemos bien, para el propósito que Él quiere. Y va a venir la disciplina, quieras o no, va a venir a tu vida la disciplina. Pero debes de estar dichoso. Muchos de nosotros nos acongojamos, y es verdad, porque tenemos sentimientos y porque nuestra manera de vivir es así. Pero muchas veces de nosotros nos acongojamos cuando estamos pasando situaciones difíciles. Y lloramos, sufrimos, claro que sí. Pero tenemos que entender que cuando Dios está permitiendo una cosa o Dios está disciplinando, tenemos que estar gozosos y contentos, porque eso nos muestra que somos sus hijos. ¿Y qué tiene que seamos sus hijos, pastor? Mucho, muchísimo. Yo digo que Él no nos va a azotar hasta la muerte, pero si así fuera, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué crees que pasaría? ¿Dónde llegarías tú? ¿Dónde estuvieras tú? Te lo dejo para que lo piense un poquito. A veces Él pasa disciplina para hacernos más humildes, para humillarnos, para que luchemos contra nuestro pecado. A veces Él hace que pasemos disciplina para hacernos más pacientes, para hacernos mejores esposos, mejores hijos, para quitar de nosotros el amor al dinero, para hacer de nosotros muchas cosas que Él sabe que necesitamos. A veces tenemos que ser disciplinados para llevar una vida de oración. ¿Crees que el gran pez fue agradable y la tormenta fueron agradables para Jonás? Yo te pregunto, ¿tú crees que ese gran pez y esa gran tormenta fueron agradables para Jonás? Él dijo, ay, qué bueno que hay una tormenta, ay, qué bueno que me van a mandar a un pez. No fue agradable. ¿Pero qué estaba haciendo Dios con Jonás? Él estaba siendo desobediente, él estaba yéndose para otro lado. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Él actuó para disciplinar a Jonás a que hiciera lo correcto. La disciplina no nos gusta, la disciplina a veces nos trae dolor, pero a veces es necesario porque tenemos un corazón duro, endurecido. Un corazón que nosotros, aunque queramos cambiar, no cambiamos. Y tiene que el Señor tratar con nosotros. Tiene que tratar con nosotros. ¿Tú crees que la muerte de los hijos de David fue algo agradable para él? David era un hombre conforme al corazón de Dios, que había pecado, que había fallado, y lo había tratado Dios con severidad, pero él tuvo que ser disciplinado, David.
Hermano, usted y yo tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados de la mano de un Dios que nos disciplina, aún así, con amor, no con ira, no con castigo, no como un tirano, sino nos trata de una manera hermosa, de una manera correctiva, así como nosotros debemos de ejercer la corrección a nuestros hijos. Mira lo que dice el versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardo y no hijos. Wow. O sea que el que Dios al que no disciplina, ¿qué es? Bastardo, no es su hijo. No es su hijo. Por eso yo te decía ahorita, qué bueno, cuánto nos gusta la disciplina, decimos como que no nos gusta, pero si sabemos que si Dios nos está disciplinando es porque somos sus hijos. Y yo digo, gloria a Dios, porque entonces hemos alcanzado salvación de parte de Dios. No merecíamos nada, pero Él, a través del sacrificio, de su gracia y amor, nos ha alcanzado a nosotros. Nos ha alcanzado. Dios no azota a los que no son sus hijos. Dios no nos azota. Y a veces nosotros nos entra algo como recelo cuando decimos, pero es que ellos están bien, mira, ellos se van, ellos se pasean, ellos tienen, ellos les va muy bien, ellos se divierten, ellos. Y Dios aquí me tiene humillado, azotado, disciplinado, castigado. Pero hay una cosa, que Él tiene reservado algo para ellos. ¿Para quiénes? Para los que no son sus hijos. ¿Y qué es? Juicio. Juicio. Puede ser que ellos vivan en lujo, en placeres, sin problemas, lleguen aún a la muerte sin dolor, pero después de la muerte, ¿qué va a haber? Juicio. Y nosotros tenemos que entender que somos azotados, al final vamos a tener y vamos a estar en gloria. Esa es la pequeña diferencia tan abismal. Esa es la pequeña diferencia tan abismal que hay. O sea, no te preocupes si eres azotado. No te preocupes porque si eres hijo de Dios, un día al final habrá gloria para nosotros. Y para aquellos que vivieron como les da la gana, como quieren, está reservada la condenación para ellos, donde hay llanto y crujir de dientes por toda la eternidad, toda la eternidad. Por eso yo les digo, dejemos de ver o de poner como ejemplos a los que han sido prosperados, o decir que todo les va bien, todo les da bien. Dejemos de poner nuestros ojos en ellos. Es que pastor, a ellos les va bien, mira, no conocen a Dios y están requete bien. Pues sí, y seguirán requete bien. Pero al final, si no se arrepintieron de su manera de vivir, si no fueron hijos de Dios, ¿les espera qué? Juicio, hermano. O sea, cuando nos va mejor, a veces decimos, me va mejor a mí que a ellos que a nosotros. Y claro, pero debemos definir qué es irle mejor a ellos y qué es irte mejor a ti. Por ejemplo, a veces decimos, es que les va mejor a ellos porque tienen dinero, porque tienen salud, porque no tienen problemas. Eso lo define un mundo materialista, eso es algo material. Pero a nosotros nos debe ir mejor. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios, intentamos ser más como Cristo, intentamos ser un mejor esposo, un mejor hijo. Es decirnos, a los hijos de Dios es decirnos mejor, porque busco ser un padre bíblico, busco ser una esposa bíblica. Irme mejor es agradar a Dios, hacer su voluntad, es mirar al cielo y saber que Dios nos mira y se complace en que nos estamos esforzando por hacer bien. Y para que nos vaya bien en ese sentido, es que nosotros tenemos que ser azotados algunas veces. ¿Por qué? Porque no conseguimos cambiar por nuestra voluntad. Necesitamos cambiar. Mira, déjame decirte algo. Nadie cambia el barro si no es el alfarero. En sí mismo el barro no puede ser cambiado, sino necesita un alfarero. Nosotros no podemos ser cambiados, sino necesitamos alguien que nos cambie y transforme el corazón. Yo no sé si Dios te ha dado disciplina,
te está disciplinando, pero va a ser necesario. Cuando Dios te discipline, probablemente duela, sufras. Pero Él no está disciplinando, Él no está corrigiendo y Él nos está ejercitando para que nosotros seamos mejores. Es como a veces cuando un niño quiere andar en bicicleta, o tú mismo cuando querías aprender a bicicleta, ¿cuántas veces no te caíste, te raspaste y te dolía? Pero ¿qué pasó? Hasta que aprendiste. Y estuviste practicando, te ejercitaste para hacerlo, hasta que aprendiste. Y así el Señor es con nosotros. Nos está ejercitando hasta que nosotros podamos aprender y podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. A los que no son hijos de Dios, la vara del Señor no llega como le llega a los hijos de Dios. La gente inconversa probablemente no es disciplinada, pero sí serán condenados. ¿Puedes poner 1 Corintios capítulo 11, versículo 32? Capítulo es 1 Corintios 11, 32. Dice así: mas siendo juzgados, somos castigados ¿por quién? Por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¡Wow! A la gente del mundo, ¿qué va a hacer? Condenada por Dios. Y nosotros, no. Pero sí vamos a sufrir castigo de parte de Dios. ¿Para qué? Para que seamos disciplinados. Nos disciplina. A los hijos, los que no son hijos de Dios, no los disciplina. Podrán tener problemas, dolores por causa de muchas cosas, pero debemos entender que tenemos un buen Padre que nos disciplina. La corrección de Dios nunca es para castigarnos, ni para hacernos pagar nuestros pecados. Y lo repito, la corrección de Dios, el castigo de Dios nunca es para hacernos pagar nuestros pecados, para castigarnos, porque eso ya fue hecho una sola vez en la cruz. Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, eso ya lo hizo. Su corrección es solamente motivada por amor, no por su justicia. Él nos disciplina, pero sin ira. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno y tiene propósitos con nosotros para cuando nos disciplina. Mira lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Dice, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban. Yo espero que nosotros como padres estemos disciplinando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la disciplina de nuestros hijos es muy importante, muy, muy importante. Mira lo que dice Proverbios 22:15. Antes en otro proverbio también nos dice que el sabio acepta la disciplina y el necio no. ¿Qué dice Proverbios 22:15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pues más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar de qué y qué vara de qué? La necedad del niño ¿está en dónde? En el corazón. ¿Y qué la va a alejar de él? La vara de la corrección, la necedad del niño. Nosotros podemos decir, tengo unos hijos modelos que me obedecen, que no son impecables, pero déjame decirte que esto no lo va a llevar a que no peque, a que no puedan ser corregidos. Nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. Debemos de corregir a nuestros hijos, pero con amor, en el tiempo preciso, en el momento preciso y de la forma precisa, sabios, prudentes, mesurados. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Hermano, tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿Pequeños? Sí. Es más fácil empezar a corregir a nuestros hijos pequeños que grandes. ¿Por qué? Porque la corrección no se trata de ellos, es un asunto del corazón. ¿Dónde está la necedad? En el corazón. ¿Sabes qué, papá? Pues no lo hago y hazle como quieras.
Somos necios. Somos necios, no nos dejamos corregir por los padres. Y déjame decirte que nosotros debemos de escuchar la corrección del Padre, independientemente si el Padre conoce de Dios o no conoce de Dios. Tenemos que escuchar la corrección del Padre. Aunque no lo creas, mi padre es inconverso. Y yo todavía escucho su consejo. O cuando él me dice algo, lo reflexiono. A veces nos cuesta trabajo porque te digo, no nos gusta que nos digan, no nos gustan que nos quieran corregir, pero nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿Y por qué tenemos que corregir a nuestros hijos? Porque les amamos. Porque nosotros tenemos experiencia, porque nosotros hemos aprendido, porque nosotros hemos vivido, porque el Señor nos ha instruido a que los corrijamos conforme a la palabra de Dios. Y si mi hijo está haciendo algo que no es correcto, aunque no sea malo, yo no puedo dejar de corregirlo, pero de la manera correcta, ser sabios, ser prudente en el tiempo preciso, porque muchas veces no lo corregimos. Muchas veces cuando son niños nos causa de verdad, hermano, no te sientas mal por lo que voy a decir, pero muchas veces cuando son niños nos causa risa lo que hacen los niños. Dicen una barbaridad, una palabra muy fuerte y nos reímos y nos causa gusto y alegría, cuando deberíamos de decir no. Desde pequeño tenemos que instruir a nuestros hijos. Desde pequeño tenemos que corregir a nuestros hijos. Que cuando vayamos a algún lugar, ellos respeten ese lugar. Que no estén brincando, saltando, agarrando las cosas. Tenemos que hacerlo. Si yo le preguntara o le preguntáramos a algunos abuelitos o a generaciones pasadas, ¿qué es lo que más falta ahora en los niños y en los jóvenes? Te diría que falta disciplina, faltan valores porque no hay disciplina. Eso es lo que te diría, faltan valores, no hay disciplina. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a disciplinar a nuestros hijos como Dios nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora hay que rogarle a nuestros hijos de que se levanten, de que se envistan porque van a llegar tarde a donde van a ir, rogarles que desayunen, rogarles que coman, rogarles que estudien, rogarles que hagan su cuarto, que lo recojan, rogarles y rogarles y rogarles, y siempre le estamos rogando a nuestros hijos. Y te digo una cosa, le rogamos más a nuestros hijos que lo que le rogamos a Dios. Antes, y muchos de los que están aquí no van a dejar mentir, de los que ya somos grandes, nuestros padres nos daban una orden y no nos gustara o no nos gustara, ¿saben qué hacíamos? Teníamos que ejecutar la orden que nuestro padre nos había dado. Eran tiempos en que éramos disciplinados, y duros, sí, duros. Porque no disciplinamos a nuestros hijos desde chicos, y cuando son grandes queremos disciplinarlos y nos cuesta más trabajo, pero tenemos que hacerlo. Si no disciplinas a tu pequeño, al rato va a robar, al rato va a mentir, al rato va a drogarse, al rato va a hacer cosas que a ti no te agradan. Y es lo que no queremos como padres, o no quisiéramos como padres. Pero a veces no les queremos decir nada porque tocamos su orgullo, su corazón, y se sienten ofendidos, y entonces sentimos que se van a voltear contra nosotros. Pero es necesario que tú puedas e instruyas a tus hijos desde pequeño, desde que vienen a la iglesia, no correr, no gritar, no estar comiendo, respetar, que el pastor no te diga, hey chiquillo, y que le tengas más miedo al pastor que respeto a los padres. Tenemos que aprender que los hijos, cuando nos subimos a un autobús y ven a una ancianita, a una mujer, darles el lugar. Tenemos que aprender a respetar, pero eso mana de la casa, de los padres. Y los niños deben de aprender también a obedecer a sus padres. Pastores, que ustedes no conocen papá. Pues yo no lo conozco, pero Dios sí, y la palabra de Dios dice, obedezcan a sus padres. Y no solamente los obedezcan, hónrenlos. Y una manera de honrarlos, como es, siendo obedientes a lo que el padre y la madre nos están diciendo. ¿Qué queremos hacer de nuestros hijos cuando los mandemos a la sociedad? ¿Qué vamos a hacer de ellos? Si les amamos, tenemos que disciplinarlos. Nuestros padres nos corregían porque ellos pensaban que era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige de una manera correcta, precisa y exacta.
Y los resultados son buenos. La disciplina de Dios es buena. También nuestra disciplina debe de ser buena, mis hermanos. Disciplinemos a los hijos. ¿Qué le estamos dejando a las nuevas generaciones, a la sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, aún a los hijos? A veces hay cosas que como padres nos disgustan de los hijos y tenemos que decírselos. Yo, padre, todavía les digo a mis hijos, ¿sabes qué? Están mal. Pero soy casado. Sí, pero no dejo de ser tu padre. Y a veces se han molestado. Pero pido dirección a Dios y digo, Señor, ayúdalo a entender que lo que le estoy diciendo es por su bien. Nosotros no dejamos de ser padres en toda la vida hasta que partimos. Así estén casados los hijos. Faltan a veces un consejo del padre a los hijos, un consuelo, pero también a veces falta que nosotros vayamos y le digamos, hijo, está mal eso. Pero papá, que yo hago lo que quiero, como quiero. Haz lo que quieras, pero yo te debo de corregir, está mal eso. Y debes de cambiarlo. Y voy a orar, y voy a hablar al Señor. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu hijo, tienes que corregirlo. Si no lo amas, aunque le des todo, suplo su necesidad, le doy para la escuela, doy para gastarlo, lo llevo de paseo, lo tengo en contentamiento siempre, siempre. Si tú le das todo, pero tú no corriges a tu hijo, te digo una cosa, no estás amando a tu hijo. No como Dios quiere que lo ames. Porque el padre que corrige es porque está amando a sus hijos. Porque quiere un bien para sus hijos. Y el padre nos estaba aquí corrigiendo, pero el padre nos corregía. ¿Sabes por qué? Para hacernos un bien. ¿Y por qué nos corrige el Señor? ¿Por qué el Señor nos corrige? Y ahorita vamos a ver por qué nos corrige el Señor. Mira el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, o sea que el castigo, la disciplina nos va a ser provechosa. ¿Para qué? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¡Wow! De su santidad. ¿Cuál es el propósito? Para que participemos de su santidad, para hacernos santos. ¿Como quién? Como Él. El Dios que todo lo sabe nos disciplina perfectamente con mejores y más duraderos resultados, hermano, para lograr inclusive resultados mejor que los padres terrenales, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Aquí vemos la disciplina del Señor. ¿Qué propósito tiene? El ser santos. Dice el Señor, ser santos porque yo soy santo. El disciplinarnos es para que nosotros caminemos en esa santidad, para que nosotros seamos santos. Siempre tiene un propósito, para que seamos santos, dice ahí. ¿Por qué? Porque eres santo y quiere que sus hijos sean ¿qué? Santos. Debemos disciplinar a los hijos por un bien. Y no hay mejor bien que hacer lo que Dios quiere que hagamos para que ellos sean disciplinados. Para que un día los ojos del papá que no están en los hijos, pues ellos puedan decir, ¿sabes qué, Padre? No estás ahorita aquí, o ya no estás conmigo, pero Dios me enseñaste que los ojos de Dios sí están aquí, y que Dios siempre me ve, y que yo debo de portarme correctamente delante de los ojos de Dios. Que tu hijo, enseñarle que tu hijo le tema más a Dios que a ti que te respete, que te ame. Porque un día no vas a estar tú, pero sí está Dios, y Dios va a estar en todas partes. La disciplina tiene un propósito, y uno de ellos es que nosotros seamos santos, que seamos más perfectos, más maduros en las cosas de Dios. La disciplina, a veces nos duele mucho la disciplina, de verdad que sí. ¿Cuántas veces no? Pero a veces la disciplina debe ser ejercida, hermano, pero con profunda responsabilidad y respeto a lo que estamos haciendo. A veces decimos, a veces no es necesario ni golpear a nuestros hijos, ya en la actualidad no, ni a nuestros adolescentes o jóvenes, porque a veces es más fácil decirles, ¿sabes qué? Entrégame tu celular y 8 días sin celular.
Pero papá, que 8 días sin celular. Pero hermano, pasa un día, nos lloran tantito y se los damos. No ¿te gusta esto? ¿Es lo que más te gusta? Pues sabes qué, no voy a dejar que lo hagas. Es más, no vas. Pero papá, mamá, no vas. Pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué está pasando contigo? No, porque te amo. Ve la palabra de Dios, porque te amo, te tengo que disciplinar. Es porque te amo, porque quiero un bien para ti. Porque quiero que tratar en tu corazón, quitar la necedad, quitar todo lo que tú tienes para que camines en santidad y camines correctamente, como quiere Dios que caminemos. Pero tenemos que ser fuertes. A Dios no lo doblamos, Dios nos disciplina y a Dios no le decimos, ¿por qué, Señor? Mira, me duele mucho, no lo hagas. No, Dios nos disciplina y nos disciplina bien para hacer un propósito. Y lloramos, sufrimos y nos tiramos. Y nos sentimos abatidos, pero cuando le decimos, está bien, Señor, bienaventurado soy porque has puesto tus ojos en mí y ¿sabes qué? Ahora entiendo que soy tu hijo, está bien, me duele, es doloroso, me aflige, pero soy bienaventurado, Señor. ¿Por qué somos bienaventurados? Vamos al versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Esa es una realidad, no nos gusta la disciplina. Pero después de qué, da qué, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow, es una disciplina que tenemos que enfrentar. Es una instrucción que tenemos que aprender. Como cuando van al ejército, son instruidos, ejercitados en muchas cosas y los hacen batallar mucho. ¿Quién de ustedes no han visto cómo entrenan a los ejércitos que verdaderamente son de élite? Les ponen unos trabajos, una disciplina tremenda, hacer ejercicio sin comer, a pasar por unas adversidades tremendas, pero son ejercitados ¿para qué? Para un fin, para un propósito. Dios tiene un propósito con nosotros y Él sabe el propósito por el cual nos disciplina. Nosotros tenemos un propósito con nuestros hijos. Y nosotros debemos saber el propósito por el cual tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar ese corazón necio, duro. Tenemos que hacerlo. Y lo tenemos que hacer porque les amamos. Y escúchame bien, aunque me veas feo, si usted no corrige a sus hijos, por más que les dé y por más buenos que crea que sean modelos, déjeme decirle que entonces usted no los ama. No los ama. Porque dice la palabra de Dios que el que ama, disciplina. Y yo le quiero más a Dios que lo que nosotros podamos creer. Así es Dios. Ninguna disciplina dice que es causa de gozo, sino de tristeza. Pero te digo una cosa, esta disciplina, esa instrucción nos va a librar de muchas cosas malas. Había una vez un señor y una señora que me decían, mi hijo no entiende si sale en las noches, se va a tomar, no entiende. Pues disciplínalo, haz algo lo que más le guste, haz algo. No entiende. Un día en un antro se lo mataron. ¿Por qué no lo hicimos a tiempo? ¿Por qué no lo disciplinamos? ¿Por qué ya no existe el por qué? La disciplina nos libra de muchas cosas malas, ya que nos impide actuar de forma incorrecta, que puede traer muchas cosas, muchas tristezas, muchos problemas a nuestras vidas. Y cuando somos disciplinados, dice que va a haber un fruto apacible de justicia. ¿Y qué es un fruto apacible de justicia? ¿Qué es un fruto? Que viviremos en paz y haremos el bien. Ese es el fruto apacible de justicia. Dios quiere que vivamos en paz. La disciplina que hoy nos hace el Señor y que nosotros le damos a nuestros hijos es porque tenemos, la finalidad de
todo tiene un propósito. La disciplina de Dios y la disciplina que nosotros podemos ejercer a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres, pero para que ellos obedezcan a sus padres, tenemos que nosotros disciplinarlos en el conocimiento de Dios, para que ellos puedan temer de Dios y sepan por qué les estamos diciendo que obedezcan a sus padres, y ellos aprendan por qué les estamos prohibiendo muchas cosas. Porque a veces es común, es que yo no soy como todos los demás compañeros míos de la escuela. A ellos los dejan ir, a ellos les dejan quedarse 2, 3 días, a ellos les dejan hacer lo que quieran. Y mira, son felices, son contentos, son esto. Sí. Pero te dije una cosa, a los inconversos, Dios no los disciplina. ¿Pero qué hace? Pasa juicio. Pero a sus hijos los disciplina y los va a disciplinar. Pero ¿sabes qué? Un día alcanzaremos gloria. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Juicio o quieres gloria? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Juicio o gloria? Tenemos que ser disciplinados y tomar la disciplina aún con dolor, con aflicción, pero sabiendo que somos bienaventurados, porque es una muestra de que somos hijos de Dios. Y no me preguntes, ¿y cuándo sé que Dios me está disciplinando? ¿Y cuándo sé que estoy pasando una prueba por problemas que yo cometí? ¿Sabes qué? Eso es tú con Dios. Habla con Dios, órale a Dios, pídele a Dios y Él te va a mostrar a través de su palabra qué es lo que tú estás pasando, qué es lo que está aconteciendo en tu vida. Es con Dios. Es con Dios. Pero tenemos que disciplinar a nuestros hijos como Dios nos va a disciplinar a nosotros. Él nos va a ejercitar para que nosotros demos fruto apacible, ¿sí? Viviremos en paz y haremos el bien. Y si aún así el Señor un día decide que vamos a partir, ¿sabes qué? Partimos a la gloria de Dios. Y esos que se divertían, que hacían lo que querían, que a sus padres no les decían nada, que todas las venidades del mundo van el día que partan, ¿a dónde van a ir? Lo vimos, al juicio de Dios, al llorar y crujir de dientes, a donde está el fuego eterno. ¿Dónde queremos estar? ¿A dónde queremos mandar a nuestros hijos? Y termino con esto. Si somos disciplinados, eso nos dice que somos hijos de Dios. Y debemos de tomar la disciplina con seriedad. No como si fuera cualquier cosa, sino, Señor, ¿qué está pasando? Dime qué quieres que aprenda. Señor, yo sé que estás tratando conmigo. ¿Qué quieres de mí, Señor? Debemos aprender que si Dios te disciplina es porque te ama. Hijos, si son disciplinados por sus padres, es porque sus padres los aman. Aunque les duela darle a la niña, darle al niño, hay que darles varita. Desde niños hay que enseñarlos. Desde niños. En cualquier lugar donde lleguen. Si llegan a una casa, tienen que respetar las cosas que hay en la casa. ¿A poco es bueno que yo llego a una casa y prendo la tele y me voy al refrigerador, saco un refresco? Y ¿verdad que no? Porque si hay personas así, Una vez a mí me causó, de verdad, conmoción que estábamos en una casa había pasado algo tremendo, pero estábamos en una casa y yo estaba sentado y llega un muchacho y una señora y se sienta la señora y se para y veo que va y que trae un refresco, va por unos vasos a la cocina y se estira un vaso de refresco, se pone un cojín y se sienta bien cómodamente. Y le digo a la señora de la casa, le digo, wow, ¿ya tiene mucho que conoce a la señora? Me dice, no, es la primera vez que viene, es la mamá del hijo, es la mamá del hijo de mi novia, del hijo de mi hija. Su hijo era novio de su hija, de la señora. Dice, es la primera vez que viene. Imagínate, la primera vez y se sienta a sus anchas y va a la cocina y trae vasos y se sirve refresco, va a sacar un refresco y se sirve. ¡Wow! ¿Eso es correcto? La respuesta es no. ¿Es correcto que vengamos a la casa de Dios y hagamos lo que queramos? La respuesta es no. Voy a hablar tal vez un poco más de la disciplina de nosotros, no de Dios, de nosotros. ¿Cómo debemos ser disciplinados nosotros? Porque a veces tenemos que tener disciplina para las cosas de Dios. Porque a veces decimos, pastor, por ejemplo, me han dicho a mí, pastor, no vine a la iglesia, mire, me sentí mal, estoy enojado, pasó esto, estoy iracundo y no quiero nada, por eso no vine a la iglesia.
Pues sí, no viniste a la iglesia, pero aún con tu celular, viendo la tele, te quedas enojado, iracundo, triste. Aún comiendo te quedas enojado y triste. ¿Cuál es la diferencia? ¿O a poco llegas al siguiente día a tu trabajo y le dices, ¿sabe qué? No voy a trabajar, me voy porque estoy iracundo, triste, enojado? ¿Así lo haces? No es cuestión de cómo estés, es cuestión de tu corazón. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Un día voy a hablar de eso, vas a ver, pero con profundidad. Más profundidad. Entonces, hermanos, como padres debemos disciplinar a los hijos, como hijos debemos ser disciplinados por Dios, como hijos de Dios, y sabiendo que la disciplina trae frutos. Aún en medio del sufrimiento, del dolor, tanto del Padre de Dios para nosotros como nosotros a nuestros hijos. No importa que tu bebé chille, tu bebé de 20 años, 25 años, no importa que llore. Papá, mamá, es que ustedes son muy ingratos. No, hijo, es porque te amamos mucho. Es que a mis amigos no los corrigen, pero es que ellos van por otro camino y a otro destino. Ese es, hermano, lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a disciplinar a nuestros hijos, pero también a ver la disciplina del Señor de una forma seria y saber que si somos disciplinados, y yo es algo que me enamoró mucho, si somos disciplinados, yo una vez le digo, Señor, ¿cómo sé que yo soy tu hijo? ¿Cómo sé que verdaderamente yo soy nacido de nuevo? Y a veces decimos, por su fruto los conocerás, ¿no? Y vamos a Gálatas 5:22, ¿no? Y dices, pues sí, a lo mejor sí. Pero cuando somos disciplinados, y tú lo sabes, y tú lo sientes, y tú lo ves en la palabra por Dios, es una certificación. Es tu certificado de validez para decirte que eres hijo de Dios. Porque únicamente el Padre disciplina a aquellos hijos que ama. Y si a ti te ama y te disciplina, es porque eres su hijo. Pero más que su hijo, es porque Él te ama. Y por su gracia, y por su amor, y por su misericordia, te ha llamado a ese lugar de honra como hijo suyo. No te corrige por tus pecados, porque por esos ya Él ya pagó en esa cruz. Te corrige para que seas santo, para que des fruto, para que un día puedas estar en la gloria de Dios. Entonces, así como el Padre nos corrige a nosotros, tenemos que corregir a nuestros hijos para que ellos caminen en el mismo camino que nosotros debemos de caminar. Y esa es una bendición. Por eso decía Job, bienaventurado. Por eso decía David, que pasó muchas y muchas cosas. Bienaventurado el hombre que tú corriges. Por eso debemos decir, gracias Dios porque nos corriges. Y por eso debemos decir, gracias Dios porque mis padres me corrigieron. Porque si no me hubieran corregido, hubiera pasado lo que le pasó a ese muchacho. O alguna cosa parecida. Hermanos, somos dichosos si somos corregidos por Dios. Hijos, son bendecidos si son corregidos por sus padres. Aceptemos la disciplina con mucho agrado, con mucha bendición de Dios. Que Dios les bendiga.